Primera de Corintios 14:8 dice así: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Con estas palabras le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos esparcidos por todo el continente a este su programa cristiano, una voz que clama en el desierto. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria eternamente y para siempre. Oh, mis amados, qué alegría tan grande, qué hermoso es poder darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Eso, justamente eso es lo que vamos a hacer y lo que siempre hacemos en este canal y en cada programación. Hoy le traemos a ustedes un tema más de la preciosa e inagotable palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema precioso, un tema dulcísimo, un tema demasiado rico y a la vez nutritivo. Hoy nos vamos a gozar, hoy vamos a saltar de júbilo. Nuestros corazones van a brincar de gozo porque tenemos la dicha de enriquecernos por medio de la palabra maravillosa de nuestro Dios. Hoy le traemos a ustedes el menú número 212 de nuestro gigantesco buffet espiritual. Oh, mis amados, qué hermoso es poder colocarnos el equipo de buceo y zambullirnos en aguas profundas. Eso es lo que siempre, pero siempre vamos a hacer en estas programaciones. Así que quedan cordialmente bienvenidos no solamente al programa de hoy, sino a que puedan entrar en nuestro canal, porque ahí tenemos suficiente alimento para todos. Nadie, absolutamente nadie va a poder decir, para mí no hay alimento. Es imposible. Es completamente imposible que digan eso, porque ya tenemos 212 con el tema de hoy. Y cada semana vamos a ir agregando más menú a nuestra colección de temas de enriquecimiento espiritual. Hermanos, no es mi propósito y prácticamente nunca fue mi propósito predicar leche. A mí no está en mis planes predicar leche. Mis planes es predicar alimento sólido. Eso es lo que anhelamos. Y por esa razón, siempre le vamos a invitar a ustedes para que entren en nuestro canal, porque no van a encontrar leche, sino alimento sólido. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas, vamos a caer de hinojos
para pedir la dirección y la tutela del Espíritu Santo de tal manera que Él pueda grabar con letras de fuego este tema en tu corazón y en el mío. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Creador. Vamos entonces a clamar al Creador antes de comenzar la programación de esta noche. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque nos tienes en alta estima, por ser tan bueno, compasivo y clemente para con nosotros. Y en esta hora queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho. Te necesitamos enormemente. Queremos que tu bendición se derrame abundantemente sobre nosotros, que podamos gozarnos, deleitarnos en tu compañía. Oh Señor, bendice el tema que se va a tratar en esta hora. Que tú dirijas las cosas para que los hermanos que ya son clientes de nuestro restaurante, ellos nos puedan ayudar a esparcir estos temas de tal manera que muchas personas se puedan beneficiar con el mensaje del cielo. Oh Padre amoroso, en forma muy especial quiero orar por el hermano Hermes, que es un pentecostal que ya tiene en sus manos un ejemplar del conflicto de los siglos. Oh Señor, que el Espíritu Santo pueda obrar en su mente y que a través de la lectura de ese libro él pueda llegar al conocimiento de la verdad. Y oramos por todos los esfuerzos que en el mundo entero se están haciendo para que el mensaje corra y pueda llegar a muchas personas. Oh Padre Celestial, nos encomendamos en tus brazos de amor y ayúdanos mucho porque solo no podemos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos felices porque podemos comenzar una programación más de la palabra maravillosa de nuestro Dios. Hoy vamos a estudiar un tema muy, pero muy especial. Les puedo asegurar que lo van a escuchar por primera vez. Por lo tanto, les animo para que tomen apuntes de tal manera que luego puedan compartir con otras personas. Así que, mis amados, vamos a colocar nuestros pies en el trampolín y vamos a zambullirnos en la preciosa palabra del Señor. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro Dios, porque los vasos de barro somos nosotros. Así que, mis amados, que Dios te bendiga rica y abundantemente y ojalá te puedas enriquecer en gran manera a través del tema que vamos a
compartir con ustedes. Vamos a mirarle un poco a nuestra compañera de trabajo, a nuestra pizarra, porque aquí aparece el título que vamos a tratar en esta ocasión. El título es a manera de pregunta y dice así: ¿cuál es la primera lección? Ojo con estas dos palabritas. ¿Cuál es la primera lección que debemos aprender en la vida cristiana? Esa es la gran pregunta, mis amados, que vamos a estudiar en esta ocasión. No solamente vamos a responder esta pregunta, sino que también vamos a ampliar de tal manera que podamos tener una visión más amplia de lo que realmente implica la respuesta a una pregunta como esta. Muy bien, vamos entonces a buscar el versículo que nos va a servir de columna para sostener todo el edificio que vamos a construir en esta ocasión. Vamos a poner entonces acá los textos claves. Los textos claves son Salmos 143, versículo 10. También tenemos Salmos 40, versículo 8. También tenemos Colosenses, capítulo 1, versículo 9. También tenemos Juan capítulo 7, versículo 17. También tenemos Juan capítulo 9, versículo 31. Y por último tenemos Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36. Noten, todos estos versículos que aparecen acá, noten, acá tenemos todos los versículos que son seis pasajes en total tenemos acá, y los 6 van a ser prácticamente claves. ¿Por qué? Porque los 6 versículos siguen un hilo, siguen una hilación. Por lo tanto, vamos a tener que considerar los 6 pasajes que aparecen acá como columna vertebral, mi estimado. Mucho ojo, 50,000 ojos, 380,000 ojos con el tema de esta noche. Que no se te escape, mi estimado. ¿Saben por qué? Porque este tema no es importante. Este tema nunca fue importante. Este tema es vital. Este tema es trascendental. Este tema es clave mayúscula. Por lo tanto, tenemos que abrir bien los ojos porque es de trascendental y vital trascendencia para todos y cada uno de nosotros. Muy bien, vamos entonces a deleitarnos. Vamos a saborear la palabra. Vamos a gozarnos en abrir la palabra de Dios y deleitarnos en cada texto que vamos a considerar. En primer lugar tenemos el Salmo 143, versículo 10. Noten, hermanos, este versículo es clave. Este versículo es columna gigantesca
Es demasiado vital este pasaje. Dice así, Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. Subrayen ese pedazo. Subrayen ese detalle. Ese detalle es extremadamente clave. Noten, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¡Qué hermosura, mis amados! Del versículo 10, lo que más quiero que subrayen es la primera parte. Esa partecita que dice, enséñame a hacer tu voluntad, es de oro puro, mi estimado. Ahora, vamos a ver lo que encontramos en el Salmo 40. Vamos a ir ahora al Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8 es otro pasaje que es pariente cercano del versículo 10 del Salmo 143 que ya recién saboreamos juntos. Ahora vamos a saborear el versículo 8. Noten lo que dice. El hacer tu voluntad, ojo con eso, subrayen a muerte ese pedacito del versículo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¡Qué hermoso pasaje! ¡Qué versículo más rico! Noten, hermanos, qué delicia. Ahora, vamos a ver ahora al Nuevo Testamento. Vamos a buscar Colosenses. 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 Vamos a buscar Colosenses capítulo 1. Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Otro pasaje precioso. Dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y ahora viene. Noten el detalle que viene ahora porque es extremadamente clave. El detalle que viene ahora es súper vital. Y dice así, y de pedir que seáis llenos de qué, noten, del conocimiento de su voluntad. Noten, hermano, qué tremendo ese detalle. ¿Qué era lo que le preocupaba al apóstol Pablo? ¿Qué era lo que le preocupaba a él en relación con los miembros de la iglesia de Colosas? Al apóstol Pablo lo que más le preocupaba era que los miembros de la iglesia de Colosa no solamente conozcan cuál es la voluntad de Dios, sino que también sean llenos. Ese es un detalle crucial, mi estimado. Ese es un detalle demasiado clave. Noten, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oh, mis amados, qué versículo más precioso. Ahora, siguiendo el hilo de estos tres pasajes que ya leímos, vamos a conectar ahora
estos tres pasajes con Juan capítulo 7, verso 17. Vamos hasta allá. Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 17. Juan capítulo 7, versículo 17 es otro pasaje clave. Y dice así el registro inspirado: el que quiera hacer la voluntad de Dios, noten ahora el detalle que se viene, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Otro pasaje clave, mi estimado. Ahora, busquemos ahí cerquita también Juan capítulo 9, versículo 31. Este pasaje es preciosísimo y dice así. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero, ahora viene, noten, pero este es algo positivo, porque por lo general los peros suelen ser negativos. En este caso es un pero positivo, noten. Pero si alguno es temeroso de Dios y ahora viene y hace su voluntad, a ese oye. Noten, hermanos, qué hermosura, qué espectáculo. Noten, hermanos, la preciosa hilación que estamos siguiendo acá. Y por último, tenemos Hebreos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36. ¡Qué hermosura lo que vamos a encontrar aquí en estos dos pasajes! Dice así el registro inspirado: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y ahora viene el versículo 36, es vital. Noten lo que dice: porque os es necesaria, ¿qué dice? La paciencia. Ojo con ese detalle. Ahora viene, ¿para qué? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¡Qué hermosura, mis amados! Noten lo que dice. ¡Qué hermoso este pasaje! Ahora, noten la pregunta que viene a continuación es la siguiente. Noten, y es justamente la que lleva por título de nuestro tema. ¿Cuál es la primera lección que todo cristiano debe aprender? Oh, mis amados, todos los versículos que leímos, todos, absolutamente todos, los seis versículos que leímos, prácticamente han preparado el marco para responder ahora esta pregunta. ¿Cuál es la primera, pero la primera lección que todo cristiano debe aprender en su caminar con Jesús? Qué linda pregunta. Y ahora se viene el bombazo, hermano. Ahora se viene el misil. Ahora se viene la bazuca. Tremenda declaración lo que viene a continuación. Alza tus ojos
matutina. Alza tus ojos, página 286. Hermosura de hermosura, belleza de belleza y ricura de ricura. Dice así esta declaración tan fantástica. Alza tus ojos, página 286, dice así. Nuestra primera lección, ojo, nuestra primera lección debe ser aprender la voluntad de Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué dice? Noten, leamos de nuevo. Nuestra primera lección, noten, ojo con esta palabrita, estas dos palabritas son claves. Nuestra primera lección debe ser aprender, ¿qué cosa? Aprender la fe de Jesús, las lecciones bíblicas. No, mi estimado. Escúchame bien lo que te voy a decir. De nada nos sirve, absolutamente de nada nos sirve que tú aprendas bien la fe de Jesús, que tú aprendas bien las lecciones que el instructor te ha enseñado. Absolutamente de nada nos sirve que tú conozcas bien las doctrinas si no estás dispuesto o dispuesta a aprender y hacer la voluntad de Dios. Ese es clave, mis amados. Es demasiado vital. Por eso acá dice, nuestra primera lección debe ser aprender la voluntad de Dios. Acá vamos a poner, aquí vamos a poner bien grande la respuesta a esta pregunta. Aprender qué cosa? La voluntad. Aprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Oh, mis amados, aquí está la respuesta a la pregunta. Noten, ¿cuál es la primera lección que debemos aprender? La primera lección que debemos aprender en la vida cristiana es saber, conocer y estar dispuesto a practicar la voluntad de Dios. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle. Esta declaración, hermano, es supremamente clave. Ahora, yo te pregunto, mi estimado, ¿estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta a aprender y hacer la voluntad de Dios? Esa es una pregunta vital, mis amados. ¿Saben por qué? Porque de esto depende tu salvación y mi salvación. De esto justamente depende que algún día lleguemos o no a la patria celestial. ¿Por qué? Porque al cielo no va a llegar ni una sola persona que desprecie, que tome en poco la voluntad divina. Eso se te tiene que grabar en la mente, mi estimado. Se te tiene que grabar en la cabeza este detalle. En el cielo no va a entrar ni una sola persona que eche por tierra la voluntad de Dios. Y de eso depende justamente nuestro destino eterno.
Ahora, noten que yo leí solamente una partecita de la cita que se encuentra en Alza tus ojos, página 286. Pero a continuación vamos a retroceder unos momentitos para comenzar de nuevo la cita y luego nos vamos a encontrar con otro detalle extraordinario. Noten lo que dice. Alza tus ojos, 286, dice así. Nuestra primera lección debe ser aprender la voluntad de Dios. Y ahora viene la parte que a muchos les duele. Ahora viene la parte que a muchos les va a doler en lo más hondo del alma. Pero es la palabra de Dios, mi estimado. Y la palabra de Dios no se puede esconder, no se puede tapar. Noten cómo sigue diciendo. Aún cuando vivamos circunstancias difíciles. Subrayen ese pasaje, subrayen ese detalle. ¿Qué dice? ¿Cuál es nuestra primera lección? Aprender la voluntad de Dios. Pero acá viene algo demasiado tremendo. Aún que eso nos traiga problemas. Noten, aun cuando sea difícil. Ojo con este detalle. Esta palabrita es supremamente clave, mis amados. Aun cuando vivamos circunstancias difíciles. ¿Saben una cosa? Es muy fácil, aparentemente, hacer la voluntad de Dios cuando todo va sobre rieles. Es muy fácil hacer la voluntad de Dios cuando todo marcha correctamente. Pero cuando una persona, por hacer la voluntad de Dios, se coloca en circunstancias difíciles, ahí está el pequeño detalle. Porque acá dice, nuestra primera lección debe ser aprender la voluntad de Dios aún. Ese detalle aún tiene mucho peso. Aún cuando vivamos circunstancias difíciles. Y luego, al conocer su voluntad, obedecerla sin preguntar. Ojo con eso, mis amados. Noten, en primer lugar, entonces, ¿qué viene? En primer lugar viene esto. O sea, aprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y en segundo lugar, viene esto. La cosa se va a poner difícil. La cosa se va a poner dura. Pero, ¿qué viene en tercer lugar? En tercer lugar viene obediencia. Pero noten, la obediencia tiene que ser sin preguntar. Noten, mis amados, sin preguntar. Ahora, ¿por qué dice sin preguntar? ¿Por qué? Porque en primer lugar, se supone que yo ya aprendí cuál es la voluntad de Dios. Y si yo ya aprendí cuál es la voluntad de Dios, aunque sea difícil, tenemos que obedecer. Eso es lo que dice la declaración. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo. Noten, te voy a poner un ejemplo bien práctico. Porque ahora tenemos que dejar un poco la teoría e ir a la práctica. Noten, hace poco
Yo estuve hablando con una hermana que vive en un país muy, pero muy lejos del mío, en Centroamérica, y ella me decía que le mandaba a sus hijos a la escuela pública. Entonces, yo le dije, hermana, la señora White condena que los padres le enviemos a nuestros hijos a la escuela pública. ¿Y saben lo que ella me dijo? Ella me dijo, pero hermano, acá en mi país hay una ley que si un padre no le envía a su hijo a la escuela, viene la policía y te quita al hijo. Entonces, es ahí está la cosa, mi estimado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la cosa se complica cuando queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Se dan cuenta? Entonces yo le dije lo siguiente, hermana, usted tiene solamente dos opciones. O hace lo que Dios dice y sufre las consecuencias. Ahí está. Noten, hermano, porque el hacer la voluntad de Dios no siempre va a traer consecuencias agradables y maravillosas. No, acá lo dice claramente que tenemos que aprender, saber cuál es la voluntad de Dios y hacerlo aunque las circunstancias sean difíciles y luego obedecer sin preguntar. Pero hermano, no podemos pretender que siempre, pero siempre que deseemos hacer la voluntad de Dios, todo va a ser color de rosa. Eso es imposible, pero completamente imposible. Y ese ejemplo que le estoy poniendo es solamente uno entre muchos que podemos darles. ¿Se dan cuenta, mis amados, cómo el aprender cuál es la voluntad de Dios y ponerlo por obra nos va a traer serios, pero serios problemas? Así es, y podríamos poner decenas y decenas de ejemplos en ese sentido. Ahora, sigamos desarrollando este tema. Ahora, noten, hermano, cómo termina la cita. Esto es bastante, pero bastante fabuloso. Nuestra primera lección debe ser aprender la voluntad de Dios, aun cuando vivamos circunstancias difíciles. Y luego, al conocer su voluntad, obedecerla sin preguntar. Noten que viene a hacer esto. Y ahora viene. Lo que viene ahora es una belleza enorme. Una obediencia tal siempre, siempre, ojo con esa palabra siempre, una obediencia tal siempre será recompensada. ¡Qué hermosura, mis amados! ¿Qué dice? Una obediencia tal. ¿Qué va a suceder con ese tipo de obediencia? Una obediencia tal siempre será recompensada. Y adivinen ustedes a qué versículo nos lleva esto que acabamos de leer. Vamos a buscar Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Evangelio según San Lucas. Noten, Lucas capítulo 5, versículos 4 al 6. Lucas capítulo 5, versículos 4 al 6. Noten lo que dice. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro
y echad vuestras redes para pescar. Y ahora viene, el versículo 5 y 6 es clave mayúscula. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y ahora viene, mas en tu palabra echaré la red. Noten, hermanos, qué ejemplo precioso tenemos acá. Noten, y el versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Oh, mis amados, acá tenemos un ejemplo precioso de que la obediencia a la palabra o a la voluntad de Dios siempre va a traer, ¿qué cosa? Rica recompensa. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Oh, mis amados, qué belleza es lo que tenemos acá. Ahora, otra pregunta muy interesante que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿A quiénes se promete la verdad divina? Noten, del libro Recibiréis poder, página 112, dice así: el conocimiento de la verdad divina se promete, noten ahora, el conocimiento de la verdad divina se promete a quienes desean, ojo con el detalle que viene ahora, hermanos, ojo, 50,000, ojo. Noten, mis amados, el detalle que viene, porque ahora nos va a decir, el Espíritu Santo nos va a decir ahora para quienes se promete la verdad divina. No es para todos. Es imposible que sea para todos. ¿Saben por qué? Porque acá dice para quienes se promete el conocimiento de la voluntad de Dios. Noten, el conocimiento de la verdad divina se promete a quienes desean obedecer a la luz. Ojo con ese detalle, mis amados. ¿Qué dice? A quienes se promete el conocimiento de la verdad divina. Acá dice a los que desean, ¿qué cosa? Obedecer la luz. Aquí está, mis amados. Este detalle es supremamente clave. Para quienes se promete el conocimiento de la voluntad de Dios, para aquellos que están dispuestos ¿a qué? A obedecer la luz. Mucho ojo con este detalle. Sigue diciendo, el que tiene un corazón obediente y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no solamente recibirá la verdad con alegría, sino que buscará con fervor los tesoros escondidos que hay en ella. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor por esta declaración tan, pero tan preciosa. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22,
versículo 17. Belleza de bellezas, hermosura de hermosura, lo que viene a continuación. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y ahora viene el detalle que recién leímos en la declaración inspirada. Dice, y el que tiene sed, venga. Ojo con eso. Esa expresión, el que tiene sed, venga, es lo mismo que esto que está acá. Desean obedecer la luz. Son casi sinónimos. Y sigue diciendo, y el que quiera, noten, el que quiera obedecer, el que quiera cumplir con la voluntad de Dios, a eso se está refiriendo. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Qué hermoso, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta que viene al caso es la siguiente. ¿Qué tiene que ver el mundo en el pueblo de Dios? Dicho de otra forma, ¿qué es lo que el mundo ve en nosotros? ¿Qué es lo que realmente tiene que ver el mundo en el pueblo de Dios? Esta es otra pregunta muy interesante. Y la respuesta la encontramos en la matutina Dios nos cuida, página 188, bajo inspiración divina, dice así la señora White. Escenas extraordinarias se presentan ante nosotros. Y en este tiempo se ha de evidenciar un testimonio viviente en la vida del profeso pueblo de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice que tiene que haber en la vida, en la experiencia del pueblo de Dios? Tiene que haber un testimonio vivo. Noten, un testimonio, pero vivo. Noten este detalle. Subrayen esto porque es vital. ¿Qué tiene que haber en el pueblo de Dios? Tiene que haber un testimonio vivo. Y ahora noten para qué sirve o qué es lo que Dios se propone al exigirle a su pueblo que tenga esta característica. Noten cómo sigue diciendo. Para que el mundo pueda ver, ahí está, ojo con eso, para que el mundo pueda ver que hay un pueblo que pone a un lado su voluntad, ahí está, noten, y busca hacer la voluntad de Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué cosa más extraordinaria! Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene en mente al exigir que en su iglesia exista un testimonio vivo? El propósito que Dios tiene en mente al exigir este ingrediente en el pueblo de Dios es para que el mundo vea que ellos han abandonado su voluntad, noten, su voluntad, y han elegido hacer la voluntad divina. La voluntad divina. Ahí
está, mis amados. Este detalle es clave. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene al exigir esto? Que el mundo vea que el pueblo de Dios ha abandonado la voluntad propia y han elegido hacer solamente la voluntad del Creador. ¡Qué hermosura lo que estamos viendo! Si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, qué diferente sería. Ahora, otro detalle importantísimo. ¿Qué relación tiene Salmo 32:8 con este tema? Busquemos. Vamos a ver Salmo 32:8. Vamos a ver qué encontramos en este pasaje de Salmo 32. Salmo 32:8. Salmo 32:8, hermano. Noten lo que dice. Salmo 32:8. Dice así: te haré entender. Noten, hermanos, qué belleza este pasaje. Te haré entender. ¿Y qué más dice? Y te enseñaré. Noten, hermanos, con esa palabrita ya nos habíamos encontrado cuando leímos el primer versículo, que era el versículo 10 del Salmo 143. Noten, pero acá volvemos a encontrarlo con esa misma palabrita. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Noten, hermano, díganme si esa expresión, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, no es otra cosa que entender la voluntad de Dios para mi vida. Es lo mismo, son sinónimos. Y termina el versículo diciendo: sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué hermosura es lo que tenemos acá! Ahora, noten lo que encontramos en A fin de conocerle. Página 251. ¡Qué declaración más preciosa! Dice así: si acudimos a Dios con una disposición, ahí está, ojo con eso. Esa es otra palabrita que tenemos que tener mucho ojo. Noten lo que viene ahora, porque es otro detalle clave. ¿De qué manera es que tenemos que acudir a Dios? Noten, con una disposición. Ahora, ¿qué clase tiene que ser esta disposición? Noten, si acudimos a Dios con una disposición humilde, ahí está. Si acudimos a Dios con una disposición humilde y deseos de aprender, ahí está, deseos de aprender. Noten, deseos de aprender. Acá ya tenemos dos características claves. Noten cómo sigue diciendo: sin llevar preparados nuestros planes antes de pedirles consejo, sino con sumisión. Ahí está, noten. Sumisión. A ser enseñados será nuestro privilegio reclamar sus promesas. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten lo que encontramos acá. Acá encontramos tres condiciones fundamentales para que tú y yo podamos aprender y poner por obra
la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tres eh, condiciones que son fundamentales. Una o dos falta de acá y es imposible que algún día puedas llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, otro detalle importantísimo que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Cuál es el peligro que corremos si no aprendemos a conocer la voluntad de Dios? ¡Qué linda pregunta! La respuesta la encontramos en A fin de conocerle, página 251. Preciosa declaración y dice así: debemos desconfiar de nosotros mismos. Ojo con ese detalle. Ese es otro detalle que tiene peso. Y vigilar nuestras propias tendencias. Ojo con ese. Acá tenemos dos advertencias que tienen mucho peso. Para no actuar según nuestras propias ideas y planes. Mucho ojo, mis amados. ¿Qué otras condiciones tenemos que tener en cuenta? Aparte de estas tres que ya tenemos, acá dice que debemos desconfiar de nosotros mismos. Y otra característica es vigilar, noten, vigilar nuestras tendencias. Vamos a poner solamente la palabra tendencias acá. Vigilar nuestras propias tendencias. Noten, para no actuar, ahora viene otro detalle clave, para no actuar según nuestras propias ideas y planes y pensar que estamos haciendo la voluntad del Señor. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Mucho ojo, mis amados, porque de estas condiciones depende que lleguemos o no a conocer cuál es la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Ahora, otra pregunta importantísima que encaja con este tema. ¿Cuál es la única forma en que una persona puede llegar a ser compañero de los ángeles que nunca pecaron? ¡Qué linda pregunta! La respuesta la encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 23, dice así: al obtener conocimiento de la palabra de Dios, ojo, al obtener conocimiento de la palabra de Dios y al obedecerla, noten, la gente podrá elevarse. Noten, hermanos, qué interesante. ¿Qué dice acá? Que al obtener conocimiento de la palabra de Dios o de su voluntad y al obedecerla, ¿qué pasa? El hombre o el cristiano se eleva. Noten, hermano, cuando pecamos sucede lo contrario. Y les voy a demostrar, hermano, que cuando pecamos sucede lo contrario. Noten, vamos a un pasaje que encontramos que aparece en
jueces. Noten, noten, hermano, la cita que leímos decía que cuando conocemos la voluntad de Dios y la vivimos, nos elevamos. Pero cuando pecamos sucede al contrario, descendemos. Noten lo que dice Jueces capítulo 14 y noten con qué palabra comienza el versículo 1. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de la hija de los filisteos. ¿Se dan cuenta, hermano? Acá dice que Sansón, por codiciarle a una filistea, descendió. Sin embargo, la cita que recién leímos dice que cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y la practicamos, nos elevamos hacia arriba. Qué diferente es la cosa. Noten, la gente podrá elevarse de las más bajas profundidades de la ignorancia y degradación y convertirse en hijos de Dios, compañeros de los ángeles sin pecado. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que cuando tú descubres cuál es la voluntad de Dios y te apresura en poner por obra, no solamente te eleva, sino que algún día podrás llegar a ser compañero de los ángeles que nunca, pero que nunca cayeron. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Ahora, ¿puede una persona ser feliz en el cielo si aquí en la tierra no se conformó con la voluntad de Dios? ¡Qué pregunta especial, mis amados! Por lo tanto, requiere una respuesta especial también. Hijos e hijas de Dios, página 363, va a responder esta pregunta. Dice así, la felicidad del cielo. ¿Cómo? ¿De qué está hablando? La felicidad del cielo. De eso está hablando. Se hallará poniéndose en conformidad con la voluntad de Dios. Mucho ojo, mis amados. Noten en qué consiste la felicidad en el cielo. La felicidad en el cielo no va a consistir en caminar por calles de oro. La felicidad en el cielo no va a consistir en las cosas maravillosas que nuestros ojos puedan ver allí. No, la felicidad en el cielo consiste en hacer, en ejecutar, en obrar. ¿Qué cosa? La voluntad de Dios. Sigue diciendo. Y si los hombres llegan a ser miembros de la familia real en el cielo, acá viene la bomba, es porque este ha comenzado con ellos en la tierra. Noten, mis amados, qué espectáculo, qué declaración más extraordinaria. Quiere decir entonces que la felicidad del cielo o en el cielo no consiste en el hecho de que el cielo sea algo indescriptible y que no se pueda describir con palabras. En eso no consiste ni va a consistir la felicidad en el cielo. La felicidad en el cielo va a consistir en que tú y yo aprendamos
cuál es la voluntad de Dios y apresurarnos en ponerlo por obra. Alabado sea el maravilloso nombre de nuestro Dios. Ahora, qué terrible herejía inventada por Satanás podemos destruir a través de este tema. Qué linda pregunta. Noten, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 83, dice así: nuestra salvación depende. Ojo, mis amados, mucho ojo con el bombazo que viene a continuación. Esto es un misil. Vamos a apuntar a la cabeza de la serpiente. Con esta declaración vamos a destrozar, vamos a hacer añicos una de las herejías más peligrosas que Satanás colocó en la mente de trillones y millones de personas. Noten lo que dice. Nuestra salvación depende de nuestro conocimiento de la verdad contenida en las Escrituras. Oh, mis amados, qué impresionante. ¿De qué depende nuestra salvación? Noten, ¿de qué realmente depende nuestra salvación? Acá vamos a poner del conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios o de la voluntad de Dios. Es supremamente clave, mis amados. ¿Y saben a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a Oseas 4:6. Porque Oseas 4:6 dice: mi pueblo se pierde, mi pueblo se extravía, mi pueblo se desenfrena por falta de conocimiento. No le creas a Satanás cuando él venga y te diga que lo único que tú te tienes que preocupar es por creer en Jesús, es por aceptarle a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Mentira del diablo, mis amados. Esa es una mentira satánica, pero a gran escala. Es una mentira enorme. La palabra de Dios dice claramente que no es del conocimiento de la voluntad de Dios, depende. Ojo con eso. Tu salvación y la mía. Tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué otro peligro se corre al no tener en cuenta la voluntad de Dios? Evento de los últimos días, página 20. Qué impresionante. Noten lo que dice. Me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser enseñadas por Dios. Qué terrible, mis amados. Noten, me fueron mostradas repetidas personas que pretendían ser enseñadas por Dios. ¿Saben a qué me hace acordar esto, hermano? A esta supuesta, y digo supuesta porque es una falsa profetisa, Daisy Escalante. ¿Saben lo que dijo Daisy Escalante, hermano? Que en abril del 2019 iba a ser la ley dominical. Imagínense un poco. En abril de 2019, ella profetizó, entre comillas, pongan profetizó, en el 2018. En el 2018 ella profetizó que en abril del 2019 iba a salir la ley dominical.
Imagínense, mis amados, y cuántas personas están cayendo en el engaño. Por eso dice acá, me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser enseñadas por Dios y que intentarían, ojo, guiar a otros y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Mucho ojo, mis amados. Ahora, como resultado de esto, habría confusión. Ahí está. Y eso es lo que Satanás anhela. Eso es lo que más el enemigo quiere, justamente confundir las mentes de las personas. Y ahora viene la advertencia final, que cada uno busque a Dios por su propia cuenta, a fin de comprender cuál es la voluntad de Dios para él. Qué impresionante, mis amados. Oh, mis amados, me he gozado y mucho al tratar con ustedes este tema. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Que Dios les bendiga muchísimo y ojalá que podamos realmente poner por obra en nuestras vidas el tema que hemos estudiado, pero con lujo de detalles en esta noche. Vamos a orar para que ese milagro se pueda dar. Vamos a pedirle al Dios del cielo que escriba, que selle, que escriba con letras de fuego en tu corazón y en el mío este tema que es tan, pero tan fundamental. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por ser tan bueno y compasivo para con nosotros. Gracias porque realmente eres excepcional. Y en esta hora te queremos pedir que te quedes con nosotros. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestros corazones el tema que hemos analizado en esta ocasión. Oh Señor, ayúdanos mucho. Te pedimos socorro porque te necesitamos muchísimo. Ven a nosotros, porque sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Gracias por todo lo que nos das y nos encomendamos tal como somos en tus brazos de amor. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.